Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar respecto del entrecruzamiento entre política y emprendimiento. Y para ello nos acompaña Romina Braga. Romina es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Itela. Forma parte de la Coalición Cívica desde hace 15 años y se desempeña allí como coordinadora nacional de capacitación. También es la prosecretaria de Desarrollo Institucional en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En redes pueden encontrarla en Instagram y en Twitter. Voy a dejar a ambos la descripción del episodio los links. Romina, bienvenida a Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un placer tener este rato para charlar contigo. Y quería empezar, digamos, un poco lo que motivó esta invitación. Es algo en lo que vos estás involucrada desde hace un tiempo, que se llama Bendito Emprendimiento. Y me gustaría preguntarte, obviamente, queremos que nos cuentes de qué se trata, pero un poco me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a llevar adelante esta iniciativa y qué problemas crees que se pueden solucionar con Bendito Emprendimiento? Mira, voy a empezar contándote esta última parte porque creo que después deriva en poder decir qué es Bendito Emprendimiento. Nosotros, en mi caso, como dijiste, yo milito en la coalición cívica y la política te trae, digamos, cuando no es una política que no mira, sino que es una política presente, cuando vos hablás con las personas. Nada, empezás a ver las nuevas coyunturas, las dinámicas, cómo se va dando todo y un poco lo que dejó también la pandemia. Y esas cuestiones se van acercando. Argentina es un país que hace años que no genera empleo genuino. Y eso también, si bien genera una situación muy controversial en cuanto al sistema económico y las posibilidades de nuestro país, también genera un lado B, que tiene que ver con cómo cada persona se va ingeniando, y voy a hacerlo muy llano a esto, pero cómo cada persona se lo va ingeniando para poder generar no solo el plato para su casa, su comida, sino que también genera algo que es muy personal, que es cómo combatís contra la frustración de un sistema que no te da una respuesta. Frente a eso empezamos a ver, y lo vas viendo en el día a día, en tu metro cuadrado, en tu vecino, que cada vez hay más gente que decide emprender. Genera a través de sí mismo recursos propios. Empieza a tener también la posibilidad de ver a otros cómo empiezan a generar ese camino y ese camino va dando nuevas herramientas. En ese interín empezamos a generar una mirada mucho más precisa ahí. Y dijimos, bueno, vamos a reunirnos, a ver qué va pasando. También te cuento la cuestión personal. Yo también fui emprendedora hace unos años, tuve 2 emprendimientos y la verdad que es difícil. Argentina a veces tiene un sistema de por sí, una falta de estabilidad y algunas cuestiones particulares como falta de acceso al financiamiento y demás, eh, que te empiezan a ser más complicado. Entonces, toda esa mezcla entre el deseo, la creatividad que se te despierta, pero la necesidad, digo, es un combo muy complejo. Y dijimos, bueno, acá la política tiene que empezar a dar una respuesta. Y a veces la respuesta, claramente uno dice, bueno, la política, lo que decían, si no hay acceso al financiamiento, trabajémoslo. Sí, son herramientas que devienen de la necesidad de acuerdos más macro, de las necesidades constantes de que haya una toma de decisión. Digo, quien está por ahí hoy en el Poder Ejecutivo es quien tiene determinadas herramientas más constantes, más sólidas para poder avanzar en brindar una ayuda o generar un nuevo camino para quienes decidan emprender. En eso dijimos nosotros, bueno, pero nosotros no nos podemos quedar callados con los brazos cruzados esperando a que nos toque el turno, porque si no habla de una versión de una política pasiva. Y ahí dijimos, no, avancemos. Empezamos a hablar con varios emprendedores
un poco de experiencia, y ahí empezamos a pensar en bendito emprendimiento. ¿Por qué bendito emprendimiento? Porque es esta cuestión también antagónica de aquello que quiero, que sueño, que realmente le tengo esa esperanza de que cambie mi situación en varios ámbitos de la vida. Digo, vuelvo a decir, esto no es solo económico, sino también pasa a ser de un vértice importante de la persona, pero también trae dolores de cabeza. Decir, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y termina siendo una cosa que si no tenés ayuda, puede ser que realmente tengas un periodo muy corto para emprender, que no sean los resultados esperados y finalmente desistas y termines peor de que cuando comenzaste. Entonces, un poco es eso lo que estuvimos viendo y cómo, esto que vos decías, la política empieza a meterse de otra manera, una manera diferente tal vez a la que por ahí se espera. Contanos un poco qué clase de actividades, qué talleres, qué capacitaciones, en qué consiste, digamos, lo que ustedes le brindan a los futuros emprendedores o a quienes están emprendiendo ahora y quieren, digamos, necesitan aprender algunas técnicas o cosas. Bueno, ahí tenemos una amalgama bastante grande de oferta. En primera instancia, lo que uno mira y visualiza es que, más allá del curso, es poder generar una red. Porque también hay muchas cosas que uno logra hacer aprehensión de algunos conocimientos y de algunas experiencias cuando estás con otro, cuando hay otro que le pasó lo mismo y te va a decir, che, no, yo ya lo intenté, esto no funciona, o al contrario, te trae este plus. Porque también nos pasa esto, que viene alguien de arriba y nos dice, bueno, no, deberías hacer un plan de marketing. Y creo que queda un poco abstracto, digo, porque también hay que pensar que hay distintos tipos de emprendedores. Tenés aquellos emprendedores que están mucho más afianzados al uso de la tecnología, incluso sus propios productos o servicios tienen que ver con innovación o servicios tecnológicos. Y después tenés un universo mucho más grande, que es el cotidiano también. Es aquel que vos le decís, che, te harías una página web y te preguntaría, ¿por qué tengo que tener una página web? Y en esa situación decimos, bueno, no, hay un universo de muchos emprendedores que generan simbiosis, pueden generar un montón de sinergia, pueden generar en el error, pero también en la oportunidad. Entonces, a partir de ahí, nuestro fin es poder generar esa red. En ese sentido, fuimos como armando distintos paquetes de capacitación. El primero que vamos a lanzar es bases de emprendimiento. Ese es más que nada para que empecemos a focalizarnos. ¿Qué queremos? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué diferencial le vamos a aportar? No en el sentido de la competencia. Entendemos que la creatividad puede ser en ponerle un plus desde el valor que vos considerás que le podés dar a aquello que quieras hacer. Porque si no nos va a decir, bueno, quiero hacer un cuaderno, bueno, pero cuadernos hacen todos. Bueno, no, en verdad es que vos pienses y veas qué es lo que le querés aportar, qué es aquello que tal vez nace de tu necesidad para resolver la de otros. Poder mirar los objetivos, un poco de adentrarnos al mundo de los proveedores, como hacer un primer abordaje amplio sobre, emprender requiere que yo ponga el foco en estas cosas. Luego vamos a ir avanzando con otros talleres para incluso más quienes ya van emprendiendo y ya tienen algunas etapas o algunas temporadas para emprender. Y ahí vamos a trabajar todo lo que es el plan de marketing, pero hablado más desde un lado mucho más ameno, digo. Realmente hay herramientas como, tal vez no lo solemos usar mucho, algunos, las historias de WhatsApp, digo, eso tiene a un público determinado, que por ahí vos decís, bueno, no tengo que tener Instagram y después me tengo que ir a otra plataforma. Y es verdad que cuando vos te vas al interior, hay muchas cosas que son mucho más sencillas y después puedes pensar a escala. Pero si ya pensamos a escala y nos olvidamos de a quién le estamos hablando, cuál es nuestro emprendedor, creo que ahí empezamos a generar una frustración quienes a veces pueden asesorar, que es importante tener la medida a esa situación. Y también otra cuestión que es uno de los terceros cursos de esta primera etapa es sobre las finanzas. Muchas veces la plata, la economía propia con la del emprendimiento se entremezclan. Decimos, bueno, yo no voy a tener un sueldo hasta que realmente tenga ganancias. Y en verdad hay cosas que hay que mirarlas aunque sea desde lo simbólico. Porque si desde el momento cero empezamos a mezclar, desde el momento cero no vemos cuánto nos cuesta, si nuestro trabajo propio no tiene un valor, nuevamente el alcance de la frustración y la viabilidad económica
vamos hacia un puente que no termina, entonces nos vamos a caer a un precipicio. Entonces la idea es poder acompañar a todos los emprendedores en las distintas instancias. Hoy un emprendimiento no llega, o sea, más del 50% de los emprendedores no llegan al segundo año y el 70% no llega al tercero. O sea, muy pocos emprendimientos son rentables y llegan a los 5 años. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es por qué. Entonces, para darle esa respuesta, buscamos generar estas herramientas un poco más sólidas, llanas también, porque también lo que queremos es buscar no un emprendedor de una metrópoli urbana que tal vez tiene mucho más acceso a muchas cosas. Pensar que un proveedor, o sea, que alguien que quiere emprender en el interior de la provincia, tiene que ver cómo contacta con los proveedores. Obviamente te van a decir no, porque en el caso, no sé, yo soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y te van a decir, bueno, no, yo el proveedor lo busco en Buenos Aires, así que viajo, y eso encarece el producto, pero a veces decís, bueno, pero, y arrancás, y también tenés otro tipo de competencias. Hoy, plataformas digitales mucho más amplias, digo, que ayudan y colaboran muchísimo también al mismo emprendedor, también le hace la competencia, digo, con el envío gratis, o llega mañana, llega pasado. Bueno, todo eso complejiza. Entonces, si nosotros no logramos ver todo el abanico lo más grande posible, con sus diversidades, vamos a entrar en un camino en donde lo más probable es que la historia ya la conozcamos y es que esto no llegue a buen puerto. Entonces, un poco hoy las primeras herramientas que estamos generando es eso, con la visualización de sostener una red. Creemos en esta cuestión más colectiva, en donde las experiencias puedan generar una información adicional más contundente en la memoria. Viste que de lo que decimos, el otro escucha una porción mucho menor. Así que imagínate que si incluso lo que decimos no nos agrada, nos pone en la defensiva, nos genera un planteo muy complejo, bueno, no, mejor que nos diga mucha gente que está en la misma, que nos cuenten las experiencias y que juntos veamos. Entonces, nada, Bendito Emprendimiento tiene el objetivo en sí mismo de poder capacitar a emprendedores de manera gratuita y poder acompañarlos de manera personal. O sea, la idea tampoco es hacer un gran, brindar herramientas, todo, dejar los workshops, muchos cuadernillos que vamos a ir haciendo y charlas, pero la idea también es poder acompañarlos y sentarnos con cada emprendedor que necesite y que requiera para ajustar lo que nosotros consideramos de lo que le podemos brindar. Después, cada persona va a terminar decidiendo qué es lo que considera. Y bueno, y ahí también está la aventura de ser un emprendedor, de poder tomar los riesgos. Solo que a veces está bueno que nos digan cuánto nos puede doler ese riesgo. Las capacitaciones, los workshops, digamos, todo lo que todas las herramientas que ustedes brindan, ¿cómo las tienen pensadas? ¿Van a ser online? ¿Son en personas? ¿Están, por ejemplo, o sea, se dictarán únicamente en Pergamino o en algún lugar de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a funcionar eso? En la primera instancia empezamos en Pergamino, más que nada porque nace en Pergamino y nace en la necesidad de Pergamino. Nosotros tenemos un contacto con emprendedoras de diversas, de distintas historias. Por ahí son algunas docentes que se jubilaron y con su tiempo libre dicen, che, quiero esto que siempre quise. Tenemos emprendedoras que están más ligadas a lo social, entonces son madres de familia que a través de no poder conseguir un trabajo formal deciden generar herramientas. Bueno, ahí arrancamos nosotros porque fue la necesidad que nos activó poner en marcha esto. La idea es que a medida de que vayamos haciendo lo presencial, se active lo digital. Ahí creemos que la pandemia fue la que nos habilitó a hacer que el uso del Zoom o de otro tipo de herramientas sea mucho más amena y es probable que, porque tuviste a tu hijo en el colegio y tuvo que hacer un Meet, porque ya la pandemia hizo algún trabajo de educación tecnológica en eso. Entonces ahí nuestra idea es, una vez que hacemos eso, es colocar el workshop en nuestro Linktree que puedan descargarlo de manera gratuita, poder generar un contacto y que nos digan, mira, yo quiero que me visiten, quiero que podamos juntas trabajarlo, y esa, no importa la distancia ni en dónde estés, la idea es poder generarlo, así que vamos a ir avanzando en la medida que la demanda
nos vaya solicitando, pero lo fundamental es decir, va a ser presencial y también online. Un poco nos dijiste recién, pero me gustaría indagar un poquito más respecto del perfil de persona, de emprendedor con el que se están encontrando. Y también vos creo que hiciste alguna mención al principio. ¿Notás, digamos, que es más, y por favor, esto no lo estoy diciendo de mala manera, todo lo contrario, es más bien gente que recurre al emprendimiento casi por una cuestión de supervivencia, porque, digamos, la situación está complicada, porque Argentina está muy complicada, porque quizás se quedó sin trabajo, o, digamos, con qué espectro, con qué realidad y con qué individuos se encuentran digamos, que están con ganas de emprender, bueno, en Pergamino en este caso. Mira, el mundo el emprendedurismo es muy variado. Digo, yo me eduqué y mi familia era, bueno, vos terminás el colegio, vas a la universidad, luego de la universidad, capacitate, capacitate, capacitate. La verdad que también se abrió un universo en donde hoy la escucha no solo es la escucha de decir, che, la posibilidad de poder realizarte como sujeto en una sociedad, no solo es a través de la educación más formal, sino escuchando determinadas acciones que vos consideres que puedan sumarte a lo que vos querés. Yo creo que ahí hay un despertar de jóvenes que deciden hacer su propio camino. Y ahí tenés el emprendedor joven, el emprendedor que tal vez entró en esta vorágine que te digo yo de che, me voy a la facultad o hago algún terciario o alguna carrera convencional y de repente descubrí que tengo ganas de hacer algo en particular o que me fui formando en determinada herramienta que puede ser productiva para la sociedad. Le hace, no sé, trabajé mucho tiempo en un área administrativa y quiero capacitar a gente que sea secretarias ejecutivas. Digo, visualicemos que el emprendedor puede generar servicios o productos, puede generar desde algo muy cotidiano a un servicio más de un nicho muy, muy particular. Digo, también es importante que el emprendedor sepa a quién apunta. Entonces, incluso capacitar a emprendedores que una vez que vos aprendiste o emprendiste o lo que sea, ahí tenés un sector. Y después hay sectores, hay personas que responden a lo hablábamos al comienzo, responden a una necesidad que es, mirá, yo no tengo una manera de conseguir trabajo, creo que puedo hacerlo, digo, fue buscar trabajo, no hay generación de empleo genuino, y ven el emprendedurismo algo realmente valioso, que es que deja de estar sujeto a la espera de algo, sino que es su propio jefe, digo, con todo lo que eso conlleva, con toda la angustia que eso conlleva, digo, también ahí la idea nuestra es, dentro del área financiera, poder ayudar a quienes necesiten que generemos los monotributos correspondientes, digo, hay todo un andamiaje impositivo que muchos emprendedores no lo saben y está bueno que lo puedan saber y que nosotros podamos ayudar en cuál es su valor, su costo, cuál es el monotributo social, digo, poder generarle esas herramientas. Al fin y al cabo, ser un emprendedor responde a varias realidades. Entonces, nosotros hoy nos detuvimos en Pergamino porque se nos acercaron más que nada emprendedores del área social y emprendedoras que tal vez ya terminaron la participación laboral activa en el mercado y decidieron decir, bueno, también es verdad que la vida hoy está mucho más, la vida activa se ha avanzado, digo, y una persona por ahí se retira a los 60, 65 años, es una persona activa todavía joven en el mercado y puede hacer muchas cosas, entonces decide ir por más y decide decir, bueno, en este momento, en esta coyuntura, hablábamos el otro día con una de las chicas y decía, bueno, yo realmente restauraba muebles para mí y ahora decidí que eso sea un emprendimiento. Bueno, es como después de un momento de tu vida decidiste darle un plus o avanzar. Bueno, en ese camino, cuando nosotros analizamos lo que es el ser emprendedor, realmente vemos que hay una amalgama que incluso se pueden nutrir entre ellos. Pensar que alguien de la economía popular no puede nutrir a alguien que no la practica o no está, es entrar en un error, creo que se pueden nutrir mucho y que muchos pueden tener las mismas falencias. Entonces, de ahí es la necesidad de la red también. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos. ¿Qué nos pasa en general? Que la edad promedio de un emprendedor es de 30 años.
también es eso con lo que nos encontramos, más allá del núcleo que recién te describía, más o menos es de 30 años. Ahí tenés grandes variables que es entre lo social, sus cuestiones motivacionales, sus cuestiones aspiracionales, digo, también hoy le podemos poner más foco a acciones o aptitudes blandas que empiezan a interferir en la vida de las personas que antes era, bueno, che, esto es solo económico. No es solo económico, influye muchísimo la confianza que uno puede generarse a sí mismo, cuánto le puede brindar a su familia, a su entorno. Entonces, cuando vos visualizás todo lo que te da hoy el emprendimiento, da mucho más que solo una salida económica. Y mirarlo solo como una salida económica es sesgar todo lo que las personas procesan adentro suyo cada vez que deciden ser sus propios jefes. Que Bismarck fue el creador, digamos, de ciertas cuestiones que ahora conocemos como estado de bienestar, y una de ellas es el tema de la jubilación. Y la jubilación a los 60 años no fue arbitrario, puso la jubilación a los 60 años porque a los 60 años, en su época, la gente no llegaba. Entonces era muy sencillo ofrecer algo. ¿Viste? Como yo te digo, mirá, en 2214 te voy a regalar una Ferrari. Viste, bueno, ojalá que llegues, pero yo probablemente no llegue a 2214, entonces, digamos, no creo que tenga que cumplir mi promesa. Que no, eso, digamos, a ver, ahí ya se abre todo un mundo para pensar el tema de exactamente la cuestión laboral, hasta cuándo la gente tendría que trabajar, además lo importante que es, o sea, digamos, retirar a alguien simplemente por una cuestión de edad en este momento es una injusticia, hasta se le podría causar un perjuicio muy grande, pero al margen de esto, que tampoco te quiero volver loca, digamos, ya con cuestiones de jubilaciones, pero hay lo que más me llamó la atención de todo este proyecto que vos estás emprendiendo, y algo nos mencionaste, pero quiero volver ahí, porque es lo que creo que ahí hay un aspecto, perdón, verdaderamente innovador en lo que estás haciendo, es que, como vos nos dijiste muy bien y cuando yo te presenté, vos formás parte de un partido político y esto lo estás haciendo desde un partido político. Y no es como, digamos, la actividad más, qué sé yo, habitual que uno pensaría que la política va a ser. Entonces, un poco quería preguntarte, ¿qué reacciones has tenido dentro de tu propio espacio, la coalición cívica ARI? Eh, Vos en un momento nos dijiste la política tiene que dar una respuesta, que me pareció muy bien, y de hecho quiero volver después a ese tema en particular, pero ¿cómo, digamos, cómo te ven tus pares haciendo esto? ¿Qué reacciones has generado? ¿Crees que es algo que puede escalar? Porque la coalición cívica es un partido, ya, si bien es un partido nuevo, entre comillas, en el contexto argentino, no tiene más de 100 años como la UCR, es un partido ya con unos cuantos años, con presencia a nivel nacional. ¿Crees que esto puede escalar a otros distritos de la Argentina? Bueno, la provincia de Buenos Aires de por sí es gigantesca. ¿Cuál es digamos, un poco contanos la génesis y el futuro que vos ves de este proyecto? No, yo, la verdad que en la primera instancia, todos los compañeros realmente, nada, se ponen muy contentos cuando iniciativas que tienen que ver con servir al otro se tornan más palpables. Digo, cualquiera que vamos viendo dentro de la coalición, incluso dentro tal vez de con quienes vos tenés más cotidianeidad, eh, nada, terminás como celebrando aquellas iniciativas que tienen como motor la ayuda o la colaboración o brindar herramientas de maneras más fuera de lo que la política a veces deviene a lo que vos decís, bueno, no, la política te tiene que resolver determinadas acciones contundentes y tienen que ver más con cuestiones de la gestión, algunos las asocian. Muchas veces todo lo que tiene que ver el contexto de la política y la gestión y se entremezcla mucho. La política, entendida en cuanto a servicio, es poder hacer lo que con las herramientas que tengas, un cambio. Entonces, a partir de ahí, creo que muchas personas en distintos partidos políticos hacen esa diferencia. En nuestro partido, todo lo que tiene que ver particularmente con emprendedurismo siempre se trabajó, últimamente con más énfasis,
y lo hemos trabajado aisladamente, un poco en algunas provincias en Corrientes, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, algún legislador ha tomado esa bandera. En mi caso, yo como me tocó en estos últimos 2 años ser coordinadora nacional de capacitación, todo lo vengo pasando por el tamiz del aprendizaje. Entonces, me parecía que yo no tengo ningún cargo legislativo, ni tampoco en el Ejecutivo, digo, mi cargo es institucional. En esa situación dije, bueno, entre mi tamiz y qué es mi situación actual, digo, ¿qué puedo brindar? Y la verdad que dije, che, creo que acá hay un plus que puede ser más sostenido, que podemos llevarlo a otros lados, o incluso herramientas que por ahí, como pueden ser un cuadernillo, puede ser tomado por otro compañero y trabajado de manera colectiva y con otras personas. Entonces, ahí la idea es poder brindar esto como una herramienta y socializarla. Creo que la política en ese sentido hay mucha gente invisible que hace lo mismo. El problema es que como tal cuesta visibilizarlo y me parece que tenemos que hacer eco, digo, y la verdad que te súper agradezco poder contar acá sobre Bendito Emprendimiento y creo que hay que buscar mucho en el sentido de que hay que buscar y hay muchos que hacen algo similar. Que logran tener un contacto, que pueden ser de distintas maneras tal vez, pero que la política, más allá de la fuerza política, hoy hay personas que se quieren encargar de dar una ayuda, un sostén conceptual, anímico, más de formas, en poder acompañar a muchas personas. Ahí creo que hay un viraje. Creo que no es la mayoría, porque si no estaríamos hablando de miles de bendito emprendimiento, de miles de personas pero me parece que, no sé si es generacional, digo, ahí podríamos adentrarnos a suponer un montón de otras cuestiones, pero creo que en mi caso sí creo que es generacional, creo que nosotros yo tengo muchas amigas que emprenden, ya te conté, yo emprendía, y empezás a ver que buscas herramientas para ayudar, porque también en los contextos complejos como los que nos tocan vivir, la acción es tan requerida, es tan necesaria, que la palabra ya te queda corta. Entonces ahí es cuando vos necesitas salir a buscar qué brindarle a la sociedad que o la está pasando mal económicamente, o necesita una respuesta porque necesita crecer, o necesita encontrarse su nicho, necesita encontrar qué quiere hacer, ni siquiera me voy a poner en la versión solo económica. Digo, me parece que estamos para acompañar en las multifases que puede tener una persona en su propia vida, con las coyunturas de, che, tal vez laburo de algo, tengo laburo fijo, pero siempre quise emprender gastronómicamente y no me animo. Y creo que poder apuntar también a áreas más blandas, puede también cambiarle la vida a las personas, pequeños gestos, pequeñas acciones. Entonces, cuando creo que lo novedoso que tiene Sí Bendito Emprendimiento es un abordaje integral de la persona como sujeto emprendedor. Y creo que eso se nota, creo que eso es lo que a la gente le interesa de Bendito Emprendimiento, y que también la política empieza a verlo sin generar esta cuestión más de sesgo, decir, no, esto la verdad que no nos interesa porque no reproduce una política pública como convencional. Y la verdad que nosotros estamos abriéndonos a eso, las repercusiones son buenas y apuesto a que vamos a ir avanzando cada vez más en que más productos como Bendito vayan avanzando en las distintas fuerzas políticas. Creo que la coalición cívica tiene, por sus bases de valores, su cuestión más del contrato moral, es una fuerza que se basa en valores y es preideológica, tiene más predisposición para poder avanzar de manera transversal en algunos asuntos como estos que te cuento. Tengo algunos datos para compartir con vos y no te quiero abrumar. Después te voy a compartir el estudio, pero nosotros con la red Somos Innovación hace un tiempo hicimos una encuesta a nivel latinoamericano, Argentina estaba incluido, hicimos una encuesta en 5 países de la región, probablemente los más representativos, siguiendo, digamos, ciertas métricas como población, PBI, etcétera, etcétera,
digamos, creo que es un buen paneo de lo que pasa en la región. La encuesta se hizo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Fue una encuesta, hasta donde yo sé, la primera vez que se hizo un estudio de ese estilo, que no fue decir quién es el país con más startups, ¿viste? O el país más innovador por esto o aquello, sino qué piensa la gente de cada uno de estos países de la innovación. Había muchas cosas que tenían que ver con emprendimiento también. Y quiero contarte algunos datos y después hacerte una pregunta, porque, digamos, vos tenés esa visión que viene de la política y me interesa mucho saber qué pensás al respecto de lo que te voy a preguntar. Primero, algunos datos. Por ejemplo, los porcentajes que te voy a decir son a nivel promedio de los 5 países, pero Argentina, digamos, estuvo, los 5, y esto fue muy interesante, los 5 países, los resultados fueron muy parecidos. Y Argentina estaba casi en el medio, ¿viste? Así que esto es prácticamente Bien. lo de Argentina. 87% a nivel de los 5 países dijeron que la innovación es crucial para el crecimiento económico y el empleo. 81% se declaró usuario de productos y servicios basados en ideas innovadoras. 85% dijo que una democracia debe fomentar la innovación, ya que ésta brinda mayor libertad de elección. 82% en la región dijo que la voz del público, la opinión de la gente debería ser tenida en cuenta a la hora de regular, a la hora de hacer regulaciones. Y a ver, no te quiero, tengo acá varios, pero no te quiero volver, digamos, confundir. Otra cosa muy interesante, preguntamos, por ejemplo, respecto de si a la gente le parecía que había que prohibir o limitar severamente ciertas actividades y sobre todo modelos de negocios que son considerados innovadores, como por ejemplo las aerolíneas, ¿viste? Las budget airlines o las aerolíneas low cost, Airbnb, Rappi, Uber. Abrumadoramente la respuesta fue no, en cada uno de los países. Mi pregunta después de esto, y después te hago llegar el estudio, Por pero mi favor. pregunta después de esto es lo siguiente, y esto como te digo, no solo se hizo en Argentina, se hizo en otros países y los resultados fueron muy similares. A mí, de hace un tiempo largo, y este estudio un poco reafirmó mi pensamiento al respecto, creo que desde la política, yo veo que hay como una suerte de hiato, hay como una división muy grande entre lo que es la sociedad civil, entre lo que es la gente con la que vos tratás estos emprendedores y la respuesta que reciben de la política. Me parece que todavía la representación, y creo desgraciadamente que Argentina probablemente es el peor caso al respecto, todavía no responde a esta demanda. Pero por el otro lado, y esto lo digo también con un poco de interés porque, bueno, nosotros somos la red Somos Innovación, pero por el otro lado, yo creo que los primeros políticos que respondan a esta demanda verdaderamente, creo que van a tener un éxito electoral fantástico. Me parece que hay, digamos, ahí latente no quiero que suene mal, pero una masa de gente, en el sentido, hay mucha gente, muchas personas que no están encontrando que estas necesidades y esta visión de cómo ellos creen que la sociedad tiene que estar estructurada, no se la están respondiendo. Me gustaría saber vos qué pensás al respecto. Yo coincido con vos en cuanto a la ventana de oportunidad que tiene la innovación y todo aquel que empieza a emprender en este marco. La verdad que en muchos países y en Argentina especialmente, emprender en términos de tecnología e innovación es difícil. Y no han encontrado, digo, claramente entre las ganas, la necesidad de emprender en esta materia y la respuesta que se ha encontrado es dispar. De hecho, nada, la ley de economía del conocimiento, digo, nosotros tenemos ahí algunas cosas que han avanzado, tal vez no la manera en la cual el sector quisiera tener. Me parece que hay que mirarlo, cualquier persona que quiera estar en el ámbito político, partidario, representativo, no puede negar la instancia que tiene actual la innovación, pero también el potencial del futuro cercano. O sea, estamos hablando de meses, años y el impacto que tiene en el mercado laboral. Digo, hoy las personas que empleadas en este sector, en todo lo que tiene que ver con TICs, es
se empieza a hacer comparativo a todo lo que es la industria automotriz, por ejemplo, y el potencial que tiene. Entonces, cuando digo, negar esto es negar hasta el presente actual. Entonces, ni siquiera es a futuro, quién podría tener electoralmente. Digo, me corro de esa discusión y te miro hoy en términos económicos, en cuánto producen las industrias, y hoy el fenómeno TICS, que tampoco es un fenómeno, digo, ya es algo que está claramente asentado, que claramente tiene miles de oportunidades y más ligado en algunas industrias como la que tiene que ver con la agropecuaria, digo, tenés millones de acciones de empresas, de personas que van en la investigación, que van en la innovación, generando disrupciones importantes, no solo a nivel, digamos, a nivel local, sino a nivel internacional. Digo, los clústeres que tenés de innovación son cada vez más grandes, digo, polos que se van dando no solo en Buenos Aires, porque digo, uno a veces mira y dice, bueno, todo está en Buenos Aires, ¿no? Digo, tenés Mar del Plata, tenés Tandil, y cada uno, digo, estoy nombrando algunos muy bonaerenses y muy rápido, y que incluso cada uno responde a una cuestión totalmente distinta. Digo, el polo que podés generar en Tandil no está siendo el mismo que Mar del Plata. Digo, Tandil tiene una mirada mucho más formativa versus Mar del Plata tiene una mirada mucho más de empresa o de pyme o individual, pero más de producción, digamos, por así decirlo. Y todo eso tiene que estar coordinado con la política pública. Es importante, es vital, y lo que no podemos hacer es obviarlo. O sea, ponernos anteojeras ya es tarde para ponernos las anteojeras. Y hay cosas que la política siempre, muchas veces, lamentablemente, fue atrás de las, o sea, las conquistas sociales fueron mucho más rápidas que lo que la política se adecuó a ellas. Creo que hoy tenemos la oportunidad de no ir al mismo ritmo, pero no estar tan atrás. Entonces, me parece que la oportunidad de este país es poder generar una mirada crítica, entendiendo el contexto en el que estamos, pero no puede ser un cierre de oportunidades. Lo que no nos podemos permitir es el cierre de oportunidades a que Argentina sea un polo de innovación de cara al foro en América Latina, pero también hacia el mundo. Digo, abrirnos realmente como la coyuntura y la situación actual nos pide. Ayer dos últimas preguntas, porque bueno, me quedaría hablando todo el día con vos, pero me imagino tenés otras cosas que hacer, así que te voy a liberar en un rato, pero no tan rápido. La estoy pasando genial, así que perdón si soy larguera con las respuestas. No, al contrario, no, muchas gracias, en serio. No, y dos últimas preguntas. La primera, ayer justo estuve junto a otros colegas de la Fundación Bases en un evento al cual nos invitaron de la Universidad Abierta Interamericana, nos invitaron muy amablemente y estuvimos hablando justo de temas que tienen que ver con innovación y ciertas amenazas que la innovación sufre. Y estuvimos hablando de temas de burocracia. Alguien trajo un profesor de la UAI, que ahora también forma parte de Bases, Horacio Arana. Él mencionaba el índice que desgraciadamente se discontinuó, pero el índice Doing Business del Banco Mundial, que creo que la última edición es de 2020. Y en esa edición Argentina estaba, o sea, no me acuerdo en qué número estaba, pero estaba, digamos, en el último tercio, o sea, de abajo hacia arriba, estaba mal y es poco probable que haya mejorado en el último tiempo. Entonces, quiero preguntarte, y sé que es una pregunta difícil y tampoco vas a tener todas las soluciones, pero ¿qué reformas vos creés que desde la política, desde potencialmente el gobierno del año que viene, se podrían hacer? ¿Qué cosas claves vos creés, qué cambios, qué transformaciones le harían la vida más fácil a la gente que quiere emprender? Mira, ahí tenés un montón de cosas para hacer. Creo que lo primero que hay que hacer es sincerarnos en cómo estamos, ¿no? Digo, me parece que vamos a tener que generar un diagnóstico en donde todos coincidamos. Hoy no se va a resolver nada de la noche para la mañana. Creo que hay que entender que las respuestas tampoco es generarle más problemas a la gente. Son dos bases en las cuales vos tenés que tener los andamiajes. Porque la gente, la población, la ciudadanía está ya diciendo, bueno, pará, yo ya estoy haciendo lo que puedo, estoy generando todo lo que, estoy dando mis herramientas para lo que mejor nos vaya a todos. Digo, nadie quiere que le vaya mal al de al lado porque nos va mal a todos.
En esa situación, claramente, lo que tiene que ver con la cuestión impositiva es vital. Hoy, emprender tiene costos altísimos. Y no te voy a escapar a la siguiente cuestión, la estabilidad. Digo, un emprendedor, el otro día hablaba con uno y me decía, le digo, che, ¿qué necesitaría? Esta misma pregunta. Y me dice, mira, yo a esta altura necesito estabilidad. Ya no me preguntes si es caro, barato, si es estabilidad necesito. Fue como, qué poco, digo, qué ítem tan sutil, porque me podría haber dicho no, acceso al emprendimiento, no, que capacitación. No, me dijo estabilidad. Y dije, mira, claramente, para que haya estabilidad, primero que te resuelven muchísimas cosas. Hoy la lista de tus proveedores se actualiza cada 15 días o menos, no sabes cuánto va a ser tu precio de tu producto. Bueno, empezás a generar un montón de cosas. Y entonces, bajo el diagnóstico y sabiendo que vos no podés pedirle más a la gente, tenés que empezar a brindarle estabilidad. Esa estabilidad tiene que venir dada con algunas cuestiones como acceso al crédito, un crédito que sea accesible, real, digo, no esta cosa que, bueno, sí, pero la tasa de interés, la tasa anual, bueno, inviable. Entonces me parece que ahí te diría que lo primero y no menor, digo, más cuando es tan palpable lo que nos pasa, debemos dar es trabajar en la estabilidad. Luego las normativas más propias de algunos sectores, digo, innovación tiene que tener tiene que tener una mejora en su normativa, todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio tiene que lo afecta de manera directa, entonces ahí claramente hay algo para hacer y para trabajar. Y el sistema impositivo, el cual afecta también de manera muy contundente. Hoy tenés, de lo que producís, más de un 50% tiene una carga impositiva, te quedas con muy poca rentabilidad, es muy difícil sostenerte. Entonces te diría, de ahí son las cosas que debiera hacer o visualizar las próximas personas que gestionen. No es tarea sencilla, no es tarea que se hace fácil, no es tarea que se hace rápido, pero es una tarea que con las señales correctas y las decisiones mantenidas pueden empezar a virar un poco la situación actual que estamos. Me parece que, digamos, tocaste puntos que son neurálgicos. Hay otro tema, y esto es la última pregunta que te hago, que creo que va a ser muy interesante saber cuál es tu visión al respecto, sobre todo por, digamos, por la gente con la que vos estás en contacto y teniendo un poco pensando a futuro. Hay muchos estudiosos de cuestiones que tienen que ver con innovación, con emprendedorismo, que por supuesto, y digamos yo soy el primero, sin descartar todos los temas que vos tocaste que son importantísimos y que, a ver, Argentina, por ejemplo, es, digamos, un infierno fiscal. Eso hace que, o sea, en Argentina no sabemos ni cuántos impuestos hay ciertos estudios que afirman que son 165, pero literalmente no queda, que aparte, mirá el número que estamos hablando, 165, pero no queda claro. Hoy el dólar, perdón, el gobierno creo que se inventó un dólar nuevo. Entonces, bueno, o sea, estas cosas vos las sabés mejor que Exacto. yo. Pero el punto que quería traer a tu atención es el siguiente. Hay muchos estudiosos, por ejemplo, Adam Thierer, Steven Isel, que han escrito mucho, han trabajado mucho la cuestión de innovación, y ellos una cosa que destacan es que respecto de la política, a ellos les parece que un punto fundamental son las actitudes y los pronunciamientos de la gente que está en política respecto de la innovación. Por supuesto, las acciones también, porque si mañana, digamos, vos, viste, alguien pone una prohibición o una regulación que es injusta o muy difícil de llevar, de cumplimentar, obviamente eso es un bloqueo. Pero también, viste, sería el casi cómo se mira la innovación y cómo se mira a los innovadores. Se los ve como gente que en principio digamos, tiene la potencialidad de hacer algo muy bueno para la sociedad, o se los ve como alguien de los que tenemos que desconfiar y mejor dejar todo como está. Yo creo que esta observación es muy importante. Creo que, digamos, en la clase política argentina, cuando vemos sobre todo la gente, digamos, los políticos ya desde cierta edad para arriba, en general, a ver, el historial ha sido de mirar la innovación con cierta preocupación, cierta cautela como mínimo. Vos sos una mujer joven, estás en contacto, me imagino, con mucha gente también vinculada a la política y gente por ahí de tu edad, incluso un poco más joven.
¿Crees que en eso hay un cambio? ¿Crees que, a ver, en parte, y esto me parece súper positivo y por eso estoy muy contento de hablar con vos, de hablando con vos, lo que estás haciendo creo que muestra un poco ese cambio respecto, pero bueno, me gustaría y ojalá podamos terminar con una nota positiva. ¿Cómo ves esto? Si crees que esta percepción respecto de la innovación en el emprendedorismo está cambiando. Yo creo que la clase dirigente en gran parte es espejo de la sociedad. La sociedad va cambiando, digo, mi mamá, yo, y no sé, y si tuviera una hija, digo, son 3 generaciones que no sabía que era un teléfono celular, no tuve una computadora, tuve una computadora, me eduqué con la computadora. Si yo tuviera una hija, hoy mi hija casi tendría ya el teléfono. Entonces, ese tipo ya de cosas nos hacen saber que la tecnología está presente desde el momento cero. Entonces, ya aquella correlación entre un abuelo y una nieta mediante la tecnología le pasó hasta a alguien que hace política y es abuelo. Digo, te traspasa. Entonces empezar a tener el sesgo de que aquellas personas que se dedican a la innovación son especuladores, creo que no estaba en las posibilidades reales de que eso sea una imagen que pueda ser propagada de manera masiva. Siempre hay alguien que puede llegar a pensarlo y puede haber alguien que a través de la tecnología busque eso. Digo, no voy a sacar esa minoría. Pero me parece que no generan impactos reales. Creo que al contrario, creo que hoy en día, incluso aún más, hay toda una clase de dirigentes que cree y consolida que sin abordar la innovación, pero no solo en la manera privada, sino en la manera pública, cómo el Estado adquiere esas herramientas para generar una mejor gestión. Digo, por ahí en la ciudad de Buenos Aires si alguno no sabe, está el WhatsApp que puedes hablar con el gobierno de la ciudad, puedes hablar, digo, es Boti, digo, y es brillante que mantiene una cantidad de información brindada de manera instantánea para ayudar desde dónde me estaciono, dónde me vacunaba, informaciones de todo tipo de cosas, agenda cultural. Bueno, eso es la innovación también en el sector público. Entonces, creo que cuando la política también va viendo que esa innovación mejora calidad, puede generar otras cosas, el sesgo de pensar que alguien que se dedica a todo lo que es este segmento, no, al contrario, contribuye. En todo caso, tendremos otros debates en cuanto a los tiempos, las formas, los canales, más que nada por ahí los tiempos, porque quien está del mundo privado te dice, bueno, esto es más rápido, y el mundo público a veces le cuesta adquirir ese tiempo audaz, es mucho más burocrático. Yo creo que es un ajuste de que las energías vayan a la misma velocidad o por lo menos se aproximen. Pero visualizar a un emprendedor innovador como alguien especulador, como creo que está muy distante y por lo menos debería estarlo, porque realmente aportan un valor agregado enorme a cuantiosas acciones de la vida cotidiana y que también nos pueden permitir pegar saltos en el mercado de manera extraordinaria, digo, con todo lo que tenga que ver con cualquier producto o acción que desarrollen, los impactos hoy son exponenciales y creo que también el caso de otros países, como Estonia en su momento, Israel, digo, empezás a tener países que empiezan a ser más de referencia. Entonces, ojo, son países que, lo mismo Uruguay, Chile en algunas acciones, decís, bueno, no puedo verlo con el sesgo negativo, con la luz negativa, porque realmente lo que te van aportando es enorme. Lo mismo que te decía hace un rato, la economía de las TICs hoy en Argentina aporta mucho, entonces yo no puedo ver a ese mercado, digo, me pongo más en una versión mucho más rígida, no puedo ver a ese mercado como un mercado que viene a atentar contra algo cuando lo que me está aportando es hoy una porción considerable y puede aportar mucho más y los tiempos, la escalada de tiempo que han tenido es enorme. Entonces, en todo eso yo te dejo el mensaje súper positivo de que la política no puede no mirar, o sea, tiene adelante a la innovación. Mire para donde mire la tiene la innovación. Solo mirando hacia atrás y es hacia donde no podemos mirar. Entonces, realmente creo que la innovación va a ser parte.
creo que tenemos que generar un ajuste en los ritmos para poder acompañar de manera más eficaz a quienes desean emprender en esta materia, y que sin duda en 2 años, en 3 o en meses incluso podemos charlar sobre cuánto avanzó este segmento para poder potenciar a este país. En la descripción del episodio voy a dejar las maneras a donde pueden encontrar a Romina en redes. Te agradezco muchísimo este rato que tuvimos para charlar. Seguro va a haber una nueva edición en el futuro y ojalá que sea para contar muchísimas cosas buenas de las que estás haciendo con Bendito Emprendimiento y con otras cosas. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. También lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Thank you.